prácticamente hay 5 que están por arriba de 30. Uno contestó 36, pero sí es cierto que algunas preguntas se prestaron a confusión, entonces por eso vamos a calificarlo en base a 30. Yo creo que con eso se puede nivelar un poquito la cuestión pues de alguna pregunta que fue confusa, ¿no? Y pues se va a mejorar la calificación. Entonces, ya el lunes lo platicamos, ¿no? Lo repasamos. Y ahorita continuamos con cefaleas. No sé si ahorita alguien tenga alguna duda. No. Por el momento no, doctor. Perfecto. Creo que no, doctor. Muy bien. Vamos a compartir pantalla y vamos a nuestra clase de cefaleas. Voy a encontrar dónde estábamos. Estamos en la introducción, ¿no? Y les digo, es un tema muy importante, pero la idea es que hoy empecemos con migraña o terminemos migraña, que es pues, de todas la más importante, ¿no? La más relevante. Entonces, habíamos visto cefaleas postraumáticas, las de origen vascular, ¿sí? Y estábamos prácticamente aquí. ¿Sí alcanzan a ver la imagen? Sí, doc. Sí, doctor. Muy bien. Entonces, bueno, les comentaba de las cefaleas inducidas por abuso de sustancias o supresión. Tengan en cuenta que no estamos hablando de cosas ilícitas, ¿no? O sea, no son sustancias ilícitas. Son sustancias de uso cotidiano o incluso medicamentos, ¿no? Tanto aquí estarían incluidos algunos analgésicos, ¿no? El abuso de analgésicos me puede llevar a dolor crónico o refractario, o la supresión a tener dolor, ¿no? Entonces, que serían de parte de las complicaciones de la automedicación. Entonces, entra dentro de este grupo, ¿no? Ahora, si yo tomo un analgésico, ¿por qué me da dolor, no? Y no es tanto que el analgésico en sí dé dolor, pero el uso crónico del analgésico o el abuso del analgésico, lo que genera en mi cuerpo es que mis umbrales al dolor disminuyan o se adapten a funcionar bajo el efecto del analgésico. Es decir, que si yo normalmente percibiría un estímulo como doloroso sin analgésico, con el analgésico ese estímulo ya no es tan perceptible. Con el tiempo el cuerpo se adapta a percibir el estímulo igual, pero bajo efecto del analgésico, ¿no? Entonces, tiende y hay mecanismos que están bien demostrados de eso, y entonces el uso crónico de un analgésico me podría llevar a que yo tenga una sensibilidad extra al dolor, y si no uso el analgésico incluso tengo más dolor, ¿no? Entonces se vuelve una complicación, y por eso hay que hacer mucho cuidado en los pacientes de dolor de cabeza, porque son o tienen mucha tendencia al abuso de medicamento, ¿no? Entonces les digo, aquí por ejemplo, tienen en esta imagen, ¿no? Pues todo tipo de sustancias, ¿no? Tienen medicamentos, ¿no? Como lo notan, ¿no? Tienen drogas, ¿no? Pero también pues tienen alcohol y otras cosas, ¿no? O el café mismo, ¿no? Que les decía, una dosis recomendable de café, y lo digo en dosis como miligramos, ¿no? Aquí en el dibujo también tienen el tabaco, ¿no? Es decir, que son sustancias lícitas e ilícitas, ¿no? El café, una taza, anda alrededor de los 60 miligramos, lo aceptable son 2 tazas al día. Un expreso tiene lo mismo que una taza de americano, ¿no? Entonces, para que lo tomen en cuenta. O un capuchino, ¿no? Entonces, si uno toma más de 2, estaría empezando a caer en un exceso, ¿no? Ya si toma mucho, podría uno tener síntomas por el abuso de la sustancia, o pues si se habitúa a eso, el día que no lo tomo, tengo algún grado de síndrome de supresión, que puede incluir cefalea. No sé si les ha pasado tomar demasiado café. Sí. A mí sí. Sí, tiene muchos síntomas, ¿no? Cuando uno toma café, no necesariamente dolor de cabeza, pero sí muchos síntomas, ¿no? Ansiedad, Sí. problemas gástricos, ¿no? Reflujo, puede tener evacuaciones disminuidas de consistencia, etcétera, ¿no? Sensación de mareo, puede tener hipertensión. Visión borrosa. También, ¿no? O sea, todo depende de la cantidad, ¿no? Y recuerden que algunas bebidas energéticas tienen cafeína en altas dosis, ¿no? Ustedes pónganse a leer el Red Bull y otras que son parecidas, que aparte de que tienen
cafeína tienen taurina y otras sustancias, y se usan, ¿no? En el contexto de consumir bebidas alcohólicas, ¿no? Como para estar más activo, despertado, tolerar más consumo, por de ahí viene su peligro, ¿no? Pero tienen una alta dosis de cafeína, ¿no? Entre 120 y 180 miligramos de cafeína, más los aceleradores del metabolismo, ¿no? Como otros aminoácidos, ¿no? Entonces se vuelve una cuestión que puede ser delicada o peligrosa. ¿Sí? Entonces, les vuelvo a recordar, ¿no? El abuso de analgésicos entra en este grupo, ¿no? Pues más adelante vamos a ver qué es abusar de analgésicos, ¿no? O sea, cuánto estoy consumiendo en una semana, en un día, para pensar que ya es demasiado, ¿no? Y de qué sustancia, ¿no? Bueno, otras causas de cefalea secundaria son las infecciones pues, que todos hemos padecido, ¿no? Cuadros virales o bacterianos, como la salmonela, ¿no? La fiebre tifoidea, que es uno de sus síntomas principales es el dolor de cabeza, ¿no? Y bueno, todos los cuadros catarrales, infecciones virales intestinales, etcétera, dentro de todo su mecanismo y acción, pues tenemos liberación de interleucinas, respuesta inflamatoria y generalmente hay dolor de cabeza, ¿no? Es un dolor de cabeza mientras dura la infección. Y como saben ustedes, en el COVID, pues el dolor de cabeza es uno de los síntomas predominantes, ¿no? A lo mejor los pacientes no se quejan tanto de eso, porque lo que más les preocupa es la oxigenación, ¿no? Pero si ya uno los interroga, la mayoría ha tenido dolor de cabeza, incluso muy intenso, ¿no? Y refractario. Otras causas, ¿no? De cefaleas secundarias, acuérdense que aquí estamos desglosando todas las cefaleas secundarias, ¿no? Entonces son los trastornos de tipo de la homeostasis, ¿no? Entonces aquí tenemos varios problemas, ¿no? Pero podemos empezar por los que implican la hipercapnia y la hipoxia, ¿no? Eso tiene un efecto vasodilatador y dolor de cabeza, aparte de todos los demás síntomas que puedan existir. O la combinación, ¿no? Hipoxia e hipercapnia, pues sería lo más frecuente, ¿no? Otros fenómenos, ¿no? Como hipoglucemia, pacientes sometidos a diálisis, ¿no? Y bueno, trastornos metabólicos de distintos tipos nos llevan a tener estados hiperosmolares, estados urémicos, distintos estados metabólicos nos pueden llevar a que en parte de sus síntomas, ¿no? Tengan dolor de cabeza. Ya dolores que no son propiamente en la zona de la cabeza, pero bueno, en la zona del cráneo, pero que pueden ser irradiados hacia a esa zona, ¿no? Entonces, todas las estructuras, y ahorita lo vamos a ver un poco más adelante, todas las estructuras que pueden doler en la cabeza, bueno, todo lo que tenemos en la cara está ricamente inervado por el trigémino, ¿no? Y el dolor se puede irradiar a otras regiones del cráneo y ya propiamente dar dolor de cabeza, ¿no? Entonces, a veces tenemos que hacer diagnóstico diferencial con problemas, digamos, la cefalea tensional y problemas de columna cervical, sería un buen ejemplo del diagnóstico diferencial entre una y otra, ¿no? A veces un problema de cervicales nos hace pensar en cefalea tensional y realmente es un problema de la columna cervical o al revés, ¿no? Entonces, pueden ser problemas en los huesos del cráneo, ¿no? A nivel de la columna cervical, problemas oculares, ¿no? Se pueden confundir con eventos de dolor de cabeza, problemas ópticos. Ya no se diga las cuestiones que están en los senos paranasales, ¿no? La sinusitis de entrada es una de sus manifestaciones, el dolor de cabeza, pero tiene características particulares, ¿no? No sé si ya llevaron otorrinolaringología. Sí, Sí, un doctor. poquito sí. Y habrá visto el sinusitis, que bueno, dependiendo si son de seno frontal, si son de seno maxilar, de seno esfenoidal, puede variar la sintomatología de acuerdo a la postura, ¿no? Unos les da más dolor de pie, otros más en decúbito, ¿no? El dolor tiende a ser más hacia la región facial y generalmente se acompañan de otros síntomas, ¿no? Si es aguda, hasta incluso fiebre, ¿no? Sí lo vieron eso, ¿no? Sí, sí, eso sí. Los problemas de dolor dental y en general de la cavidad oral también,
Y en particular tenemos que tomar en cuenta un síndrome de la disfunción de la articulación temporomandibular. Este se llama síndrome de Kosten, ¿sí? Y que es dolor en relación a disfunción de la articulación temporomandibular. La articulación temporomandibular, como ustedes saben, se encuentra justo por delante del trago. Se lo pueden tocar. ¿Sí me alcanzan a ver? Sí, doctor. Sí, doc. Entonces, Sí. se tocan ahí y a la hora que abren la boca, pueden sentir cómo se abre la articulación, ¿no? Y la técnica correcta de explorarlo sería por dentro del trago, poner los dedos, apretar y pedirle al paciente que abra la boca. Y ahí háganlo ustedes mismos. ¿Ya lo hicieron? Sí, doc. Sí se siente, ¿no? Cómo se desplaza la articulación. Sí. Sí, Se bueno, siente. cuando sería positivo el signo de dolor, ¿no? Sería que pues a la hora que yo estoy haciendo esto y el paciente abre, le duele. Puede ser derecha o izquierdo, ¿no? Y eso nos hablaría de disfunción de esa articulación en particular. Es una articulación sinovial. La artritis reumatoide, que ataca articulaciones sinoviales, pues también afecta bastante la articulación temporomandibular. Pero aparte, los problemas de mordida, la oclusión dental, etcétera, y no se diga el bruxismo, ¿no? Puede generar que esta articulación tenga lesión, ¿sí? Artrosis o desgaste, y eso nos lleve a tener dolor crónico, y el dolor se va a irradiar en la región del músculo temporal. Entonces nos da una cefalea que es parecida a la cefalea tensional, pero cuando yo exploro al paciente, toco así y le pido que abra la boca, y si presenta dolor, puede ser que o tenga este síndrome de Kosten, que es por disfunción de la articulación temporomandibular, y ya tendría yo que investigar un poco más, ¿no? En la cuestión dental y de mordida, o que sea una cefalea tensional, o que tenga una cefalea mixta, es decir, que tenga las dos, ¿no? O sea, tiene la cefalea tensional y la cefalea por disfunción de la articulación temporomandibular, o de síndrome de Kosten. Y el tratamiento ahí sería pedirle que no mastique cosas que sean duras, ¿no? Que no ponga a trabajar la articulación, evitar masticar chicle para evitar que esté masticando todo el tiempo, darle un antiinflamatorio durante unos 20 días, ¿no? Para que se desinflame. Y si con eso no mejora, lo tengo que mandar al maxilofacial para que él determine cuál es la problemática de la articulación. Entonces, bueno, algunas, ¿sí? A ninguno le dolió, ¿verdad? Ahorita que lo exploró. No, doctor. No. No. No, doctor. Pero bueno, acuérdense, y también pueden percibir si se subluxa, ¿no? Cuando uno abre la boca, que es lo mismo que cuando uno bosteza, ¿no? Pueden percibir si la articulación se subluxa y regresa a su nivel, ¿no? Que también sería un tipo de disfunción. Y hay pacientes que cuando bostezan se traba, ¿no? O sea, se luxa, ya no se subluxa, se luxa la mandíbula y ya no pueden lograr ocluir, ¿no? Y en ese caso hay que regresar el maxilar inferior a su lugar. Es muy doloroso, ¿eh? ¿Alguno le ha pasado? Sí, a mí, pero la puedo Sí, pero lo puedes tú regresar. solita regresar, ¿no? Sí, Pero sí es doloroso, ¿no? sí. Sí, entonces, en tu caso, sí nos sobraría pues, por lo menos vayas con el dentista, ¿no? Y que te revisen. A lo mejor Sí, es más con el maxilofacial, porque, pues, eventualmente eso puede generar otras molestias, ¿no? Y bueno, ya en los últimos apartados de las cefaleas secundarias, tenemos las neuralgias craneales, ¿no? Que está la neuralgia del trigémino, que ustedes las vieron, ¿no? Me imagino cuando hablaron de nervio trigémino, ¿no? Sí, sí estuvimos viendo afectaciones Si no, de hablaremos un poquito más adelante de estas, ¿no? Pero la más común es la neuralgia de trigémino. Tenemos la neuralgia glosofaringeo, que es un dolor en la cavidad oral, y la neuralgia suboccipital o neuralgia occipital o neuralgia de Arnold, que es realmente un dolor que es justamente en la rama occipital de C2, ¿no? Que se irradia en la región temporal, digo, occipital, se irradia en esta región. Y la característica es que es un dolor agudo, intenso, puede aumentar con los cambios de posición cervical
pero siempre es en el mismo lugar. Las neuralgias, acuérdense que el diagnóstico, aparte de que es un dolor que no dura demasiado tiempo, pues es una neuralgia justamente. Las características del dolor es que es muy intenso, ¿no? Lancinante, agudo, pero casi siempre en el mismo sitio, ¿no? En el trigémino hay algunas neuralgias que llamamos atípicas, pero justamente son eso, son atípicas, ¿no? Pero en el caso típico de las neuralgias, siempre son iguales en el mismo lugar. Entonces, si yo tengo un dolor facial o tengo un dolor faríngeo que me da por ataques, pues que más o menos sea siempre igual, yo ya puedo pensar en una neuralgia. Igual si es un dolor en la región occipital unilateral, ¿no? Este es muy fácil de tratar, ¿eh? Muy fácil. Los otros son un poco más complicados. Entonces, bueno, acuérdense de hacer cuidado, ¿no? Cuando tenemos un evento de dolor de cabeza, pues hay muchas opciones, ¿no? Y hay que estudiar bien al paciente. Puedo estar ante algo más serio de lo que yo pienso, ¿no? Dentro de todo lo que estamos viendo de semiología del dolor, ¿no? Pues vamos a ver qué es lo que sí nos, o saber qué sí duele y qué no duele en el cráneo y la cara, ¿no? Nos puede ayudar bastante. Entonces, las estructuras en la cabeza, ¿no? Cráneo y cara, que sean sensibles al dolor, pues es todo esto, ¿no? Piel, tejido celular subcutáneo, músculos, o sea, todo está inervado, ¿no? Las arterias extracraneales, ¿no? El periósteo, acuérdense que el periósteo está ricamente inervado. Todo lo que son ojos, oídos, senos paranasales, la mucosa, la nariz. La dura madre, esto es interesante, la dura madre de las meninges, ¿no? Pero nada más la de la base del cráneo, no la de la convexidad. Las arterias intracraneales, ¿no? Hasta la región subaracnoidea, las arterias meningias, ¿no? Y los nervios craneales que pueden transmitir dolor son todos estos, ¿no? El segundo, el tercero, el quinto, el 9, el 10 y las primeras raíces cervicales, ¿no? Todo esto nos puede doler. Es más fácil saber que no va a doler, ¿no? Son 4 estructuras que realmente no conducen dolor, ¿no? En la cabeza. Los huesos, el periósteo sí, pero el hueso no, ¿no? Entonces, yo puedo hacer un trépano con anestesia local. O sea, anestesio cuero cabelludo, llegando a periósteo, y ya después de eso yo puedo abrir y hacer un trépano y el paciente no lo va a sentir. La pía madre y la aracnodes no tienen terminaciones al dolor. La dura madre sí, pero solo la de la base del cráneo, no la de la convexidad, no en la parte de la calota. Entonces yo puedo hacer un trépano, vean esta imagen, ¿no? Pues están viendo un cráneo, están viendo un levantamiento de colgajo cutáneo, ¿no? Y obviamente esto es mucho más que lo que les digo de un trépano. Pero esto es un trépano, ¿no? Ya se hizo un hoyo en el cráneo, se hizo una perforación, aquí lleva otro, ¿no? Por acá va otro y adelante llevan otros. Y la idea es que pues aquí vamos a cortar el hueso para levantar y ver todo esto, ¿no? Entonces, pero igual es hacer un trépano en el cráneo de esta forma y lo puedo hacer con el paciente despierto con anestesia local y él coopera y se puede hacer perfectamente. Incluso le puedo yo cortar las meninges, ¿no? Y tampoco va a sentir dolor, ¿no? Incluso puedo yo puncionar el cerebro con una aguja y no va a sentir dolor, ¿no? ¿Por qué? Porque el parénquima cerebral tampoco tiene terminaciones a dolor, ni los plexos coroides, ¿no? Entonces puedo hacer casi todo esto con un paciente despierto. Ustedes, no sé si vieron una película donde un psiquiatra, de Aníbal Lecter, ¿no? Hace una craneotomía y empieza a comer el cerebro de su víctima. Sí, eso sí la vi. Esa sí la vi. Con la persona despierta, Sí. ¿no? Sí. Sí, esa sí, Va sí la vi. perdiendo funciones. Pues eso sí es posible, ¿no? O sea, sí podríamos, obviamente no lo que él hace, ¿no? Pero sí se puede hacer una craneotomía, despertar a la persona y operar el cerebro, ¿no? Y bueno, la idea es que pues, uno no quiere que pierda las funciones, por eso se le despierta, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué se puede hacer eso? Pues porque no hay terminaciones al dolor ahí, ¿no? En toda esa zona, ¿no? Ni en el cerebro. Ya una vez que yo abrí, no le duele el cerebro, no le va a doler. Lo que le duelen son los vasos meningios, etcétera, ¿no? Y bueno, los plexos coroides tampoco tienen terminaciones al dolor, entonces es más fácil
4 estructuras no me van a doler, ¿no? Las meninges, la dura madre, la convexidad, huesos, parénquima cerebral y plexos coroides. De ahí en fuera, todo lo demás sí duele. Ahora, cuando yo voy a tener un paciente con dolor de cabeza, me interesa mucho hacer una muy buena semiología, ¿no? Entonces, si el dolor es muy importante en la semiología, cuando es dolor de cabeza es el doble de importante, ¿no? Porque ahí está el diagnóstico. Entonces, yo tengo que aclarar el tipo de dolor, que básicamente yo tengo 2 tipos de dolores principales, los de tipo pulsátil y los de tipo opresivo en la cabeza, ¿no? Los de tipo pulsátil me hacen pensar en un componente vascular, los de tipo opresivo en un componente muscular o de hipertensión intracraneal. Si el paciente no lo puede definir bien, entonces yo diría que tiene un dolor fungitivo o un dolor inespecífico o mal definido, ¿no? Porque a veces dice me duele, no me puede dar más datos, ¿no? La localización del dolor también es muy importante. En la cabeza, mucha gente dice es que me duele la cabeza, ¿no? Y la verdad es que la cabeza duele en zonas, ¿no? Los que han tenido migraña saben muy bien que duele más hacia la región del ojo y la región frontal y temporal. Los que tienen dolor de neuralgia saben que es en la región occipital, ¿no? Entonces, sí se puede tratar de ubicar el dolor, o más de un lado o más del otro, o sea, sí se puede hacer en la semiología. Son dolores difusos, o sea, no es fácil localizarlo, pero sí se puede localizar. Así es más en la frente, así es más en la región posterior, así es más de un lado o más del otro. Y eso nos habla un poco de las características de la enfermedad, ¿no? La forma de inicio, desde luego, es importante. No es lo mismo que un dolor en un minuto me llegue a su máximo de intensidad a que tarde varias horas, ¿no? Una cosa sería una urgencia y la otra pues es una cefalea crónica, ¿no? Y bueno, la frecuencia con la que se presenta, la intensidad, ¿no? O sea, la intensidad lo vamos a valorar si incapacita o no al paciente, ¿no? Más, sí le puedo decir del 1 al 10, pero alguien me puede decir que le duele 10, ¿no? Pero sigue haciendo sus actividades, ¿no? Y si un dolor me incapacita, es cuando sí realmente es muy intenso, ¿no? Recuerden que todo lo que es dolor son fenómenos neuropsicológicos donde hay ganancia secundaria, etcétera, ¿no? Entonces, tiene un fondo neurológico y una parte psicológica, ¿no? Entonces, la intensidad que me describe el paciente del dolor puede ser muy variable. Luego, los fenómenos que lo preceden, ¿no? Síntomas antes, que lo detonan y que lo acompañan, ¿no? Como la fotopsia en la migraña, ¿no? Los factores que lo disminuyen o lo aumentan, ¿no? Por ejemplo, el ruido, la deprivación de sueño, ¿no? Los antecedentes familiares, el perfil psicológico del paciente, ¿no? Si él tenía eventos de dolor de cabeza una vez al mes, ¿no? Y ahorita está en un problema de que reprobó un examen de neurología, podría ser que tuviera más eventos de dolor de cabeza más recientes, ¿no? Entonces, el antecedente va a ser importante. Si no quieren pensar en el que creo que nadie lo reprobó, o sea que no les debe dar dolor de cabeza. Nada más uno no me mandó sus respuestas. Otros eventos, ¿no? Familiares, ¿no? Por ejemplo, ahorita con el COVID, una pérdida de un familiar, problemas económicos, problemas de pareja, problemas de hijos, ¿no? Todo eso podría ser importante interrogarlo porque podría ser que yo tengo que investigar por qué cambió su patrón de dolor, ¿no? O sea, me decía, sí, pues sí tengo migraña, pues me dolía una vez cada 2, cada 3 meses, ¿no? Ya, yo ya sabía. Pero ahorita ya es un evento de dolor por semana o 2 por semana. ¿Qué pasó? ¿Qué cambió? ¿No? Y aquí está la clave de eso. ¿Sí les queda claro? Doc. Sí, doctor. Sí, doc. Entonces aquí habla de localizaciones de dolor, ¿no? Entonces, de acuerdo a dónde puede doler, ¿no? Pues puedo pensar en distintos diagnósticos, ¿no? Aquí, por ejemplo, la sinusitis, ¿no? En la región de la cara, pero puede llegar a la región frontal. La cefalea en racimos, ¿no? Que es más hacia la órbita, pero esta bien podría ser una migraña, ¿no? Porque la migraña en este esquema no implica la mitad de la cara, es la órbita y la región frontotemporal. O la cefalea tensional, que es una cefalea en banda, ¿no? Que les digo, se puede confundir con la disfunción temporomandibular. La localización, les digo, está en un trayecto vascular extracraneal o está en la región, por ejemplo, las vasculitis, ¿no? O está en la región frontal. Los dolores de cabeza frontales son de orígenes muy variados, ¿no? Sinusitis, migraña, cefalea tensional, tumores, ¿sí? Los frontoorbitarios, ¿no? También muchos orígenes, ¿no? Incluido la migraña, pero
cuestiones de ojos, sinusitis, ¿no? La disfunción temporomandibular, ¿no? Los frontotemporales, ¿no? Nos hace una región frontotemporal, pues tenemos que descartar que no exista alguna lesión en ese sitio, ¿no? En las regiones cervicales, ¿no? Occipito nucal o occipito cervical, ¿no? Y otras localizaciones, ¿no? Por ejemplo, el oído. Y la región parietal sería la más rara de todas, ¿no? Que duela el hueso parietal en esta zona. Generalmente o es un dolor psicógeno o es un tumor cerebral, ¿no? Entonces, si nada más me duele y es constante y cada día más, pues hay que pensar mal de los dolores que son en región parietal, ¿no? Porque son poco habituales y generalmente sí tienen una causa. Una vez que yo ya hice un buen interrogatorio, ¿no? Aquí nada más desglosé 2 de todo lo que hablamos, ¿eh? Pero ya hablaremos en cada tipo de dolor de cabeza de sus características, ¿no? Y una vez que yo ya hice todo esto, bueno, voy a explorar al paciente. ¿Qué tengo que checar? Pues primero los signos vitales. Acuérdense que variaciones en la presión arterial, de la presión arterial habitual del paciente, o sea, lo que el paciente maneja habitualmente de su presión, pueden generar dolor de cabeza, ya sea por aumento de la presión arterial o por disminución de la presión arterial sobre la presión basal de ese paciente, ¿no? Si es un paciente que siempre ha manejado presión de 90 a 60, pues esa es su presión. Si maneja normalmente 140 a 100, que es hipertenso, ¿no? Sería un paciente hipertenso, pero puede estar asintomático así, esa es su presión basal. El que disminuya un 30% sobre su presión basal o aumente un 30% sobre su presión que él acostumbra, por decirlo así, me puede generar dolor de cabeza, mareo y somnolencia, ¿no? Tanto hacia arriba como hacia abajo. Se parecen bastante, incluso tinnitus, ¿no? Que es lo que presentan los pacientes con crisis hipertensiva, ¿no? El uso de un medicamento para bajar la presión, de repente van a tener un paciente que dice que tiene esos síntomas mientras se acostumbra al medicamento, ¿no? Porque ustedes le quieren, llega con 140 a 100 porque lleva así ya un año de estar así, pues él no tiene ningún síntoma, ¿no? Pero cuando ustedes saben muy bien como médicos que eso hay que tratarlo, le dan un medicamento y la llevan a 120, 70, pues se va a quejar de dolor de cabeza. Pero son unos 15 días, ¿no? Entonces los signos vitales son muy importantes, ¿no? Luego vamos a palpar el cráneo, la región cervical, a ver y revisar la cavidad oral, la articulación temporomandibular, para ver si hay algún sitio que le duela o nos explique el dolor, ¿no? Voy a hacer transiluminación de los senos paranasales, etcétera, ¿no? Tengo que ver el fondo de ojo. Si algo tengo que hacer en un paciente con dolor de cabeza, como mínimo es ver signos vitales, o sea, tomarle la presión arterial y ver el fondo de ojo. A veces en las instituciones tenemos demasiada carga de trabajo y no nos da tiempo de hacer una exploración muy extensa, pero sí nos quedaríamos cortos si no vimos fondo de ojo y si no hicimos la presión arterial, ¿no? Idealmente, pues, fondo de ojo y agudeza visual, el estado mental, ver datos de trauma, hacer una buena exploración neurológica y ver si no tiene algún otro compromiso cardiopulmonar. Pero mínimo, la presión y el fondo de ojo. Si se puede todo lo demás, pues mejor, ¿no? Y luego, dependiendo todo lo que yo encontré, ahora sí le voy a hacer estudios, ¿no? Voy a solicitar estudios de acuerdo a lo que yo esté sospechando, ¿no? Entonces, si es una cefalea primaria, pues le voy a pedir estudios generales, ¿no? A ver cómo está la glucosa, electrolitos, las pruebas del hígado, ¿no? Porque a lo mejor le voy a dar medicamentos o el mismo paciente ha tomado demasiados medicamentos, entonces ya tiene cierto grado de daño hepático, ¿no? Etcétera, ¿no? Quiero ver qué comorbilidades hay que le puedan estar incrementando el dolor de cabeza, por ejemplo, un síndrome anémico, ¿no? El líquido cefalorraquídeo en contadas ocasiones lo voy a estudiar, ¿no? Pero pues si es necesario lo haré, ¿no? Suponiendo que tenga yo una cefalea secundaria, ya sea por migraña, ya sea por una cefalea secundaria, ya sea por hemorragia subaracnoidea, neuroinfección, ahí lo pediré. Estudios, generalmente, yo tengo que mínimo hacerle una tomografía a un paciente que viene ya a consulta por el dolor de cabeza, ¿no? Yo espero que en la mayoría de los pacientes sean cefaleas primarias y el estudio va a salir normal.
pero como no tengo yo manos de resonancia ni ojos de tomografía, pues le pido yo los estudios, ¿no? Y así yo ya lo puedo ver. Si se corta la clase, descansamos 5 minutos y nos conectamos, ¿eh? Sí, doctor. Sí, doctor. Entonces, una tomografía es un estudio accesible, económico, fácil de hacer, ¿no? Entonces no sobraría, les digo, y si ya les llega a consulta y el motivo de consulta es eso, mejor hagan una tomografía, ¿no? Y la idea es que va a salir normal, se le dice al paciente. La resonancia la puedo yo pedir, sobre todo si ya sospecho lesiones de hipófisis, tumores cerebrales, algún otro tipo de enfermedad desmielinizante, cosas que no va a ver bien la tomografía. En la migraña podríamos empezar con resonancia. Y bueno, le puedo pedir un electroencefalograma. A veces el aura del epiléptico no se manifiesta con muchos síntomas, pero siempre deja ya en el periodo posictal dolor de cabeza, ¿no? Y entonces a veces tienen crisis parciales de tipo vegetativo y queda dolor de cabeza, ¿no? Y pues es una molestia, es el dolor de cabeza y realmente tienen un problema. Sí, doctor. Vamos a continuar, vamos a compartir pantalla. Entonces les comentaba, dependiendo el problema, ¿no? Vamos a decidir el estudio, ¿no? Entonces hay estudios como electroencefalogramas o un electrocardiograma si hubiera una arritmia, radiografías de cráneo, radiografías de la columna cervical, si pienso que el origen es la columna cervical, ¿no? O ya estudios mucho más complejos como una angiografía, como esto que ven en su pantalla, y vean pues la gran capacidad de definición que tiene este estudio, ¿no? En la imagen, ¿no? La inyección de contraste y la claridad con la que se ven los vasos, ¿no? Si esto lo comparamos con lo que vimos de la angioresonancia o la angiotomografía, pues sí, este estudio es superior, ¿no? O sea, incluso vemos ramas muy finas de los vasos, ¿no? Por ejemplo, esto es la arteria oftálmica, ¿no? La cerebral anterior, ¿no? Con su rama calloso marginal y pericallosa, ¿no? Y la cerebral media con todas sus ramas, ¿no? Entonces aquí sí nos da un estudio con mucha fineza, ¿no? Y muy bueno para ver aneurismas. O sea, todavía los estudios actuales no han sustituido ¿no? Sobre todo en las cuestiones de enfermedades vasculares, ¿no? Pero hacia allá van, ¿no? La idea es que logren esto. Y ahorita el criterio, pues, sería no hacer un estudio tan invasivo como o sea, hacer un estudio de tomografía que se llamaría angiotomografía o angioresonancia, que lo platicamos antes, ¿no? Y si en ese estudio yo ya revelo lo que quiero ver, pues ya no le hago esto, pero si sigo con duda, lo que sigue es una angiografía. Antes era al revés, se hacía primero la angiografía, ¿no? Pero como ya han avanzado en su capacidad de definición. Ahora, yo tengo que tener, antes de entrar en la materia de los dolores de cabeza, pues dentro de la semiología yo tengo que saber en qué casos tengo pacientes que van a requerir que yo haga un estudio rápido del paciente o de plano lo interne, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy pensando que tiene algo grave, ¿sí? Entonces vean, este ejemplo, ¿no? Este es una angio, resonancia con color, ¿no? Y compárenlo con esto, ¿no? O sea, aquí está mejor la definición de la imagen. Entonces, en el caso de que yo tenga un paciente que tiene un dolor de cabeza agudo y que pueda tener un evento de dolor de cabeza en relación a una enfermedad grave, se hizo una neumotecnia, ¿no? De banderas rojas para poder, pues, reconocer en qué paciente yo tendría un dolor de cabeza que se sale de lo habitual. A lo mejor es un paciente que ha tenido toda su vida dolor de cabeza, ¿no? Pero en esta ocasión va al hospital o va con ustedes a su consultorio porque tuvo un dolor de cabeza diferente. O nunca ha tenido dolor de cabeza y es su primer evento, pero su dolor de cabeza corresponde a uno de estos tipos, ¿no? Entonces se hizo esta mnemotecnia, ¿no? Como de Snoopy, por eso aquí sale Snoopy, pero se llama SNOP 4, ¿no? Con 4 P's. Entonces la primera S, ¿no? Sería de que hubiera síntomas sistémicos, ¿no? Como que tuviera fiebre o que fuera un paciente con VIH o que tenga cáncer, ¿no? O que tenga pérdida de peso inexplicable. Entonces un paciente con dolor de cabeza y que además tenga todo esto,
amerita estudiarse y ver que no sea otro problema, ¿no? El VIH da muchas lesiones cerebrales por el virus y también por oportunistas, ¿no? Como toxoplasma. Y bueno, no se diga metástasis, meningitis, abscesos cerebrales, pérdida de peso, etcétera. Me obliga a pensar que caigo en una bandera roja. ¿Sí les queda claro que es una bandera roja? Sí. Sí, es una Sí, doctor. alerta. No te metas a nadar, ¿no? Si está la bandera roja, pues aquí no te metas en problemas y atienda al paciente. O sea, hazle estudios, internalo y siempre será mejor equivocarse de más y no de menos, porque de esto se muere un paciente si uno no le hace caso, ¿no? Entonces, la primera es eso. La N sería de síntomas neurológicos, ¿no? Que si el paciente tiene un tercer par, si está focalizado, si tiene movimientos de tipo convulsivo, pues entraría ahí. Si el paciente, viene del inglés, ¿no? Pero es de inicio súbito y que todo el evento de dolor, eso se llamaría cefalea en trueno, ¿no? O rayo, ¿no? Todo el evento de dolor llegó a su máxima intensidad en menos de un minuto, también sería una bandera roja. Otra bandera roja sería que el paciente sea anciano, ¿no? Que tenga más de 50 años. No necesariamente, digamos, anciano ya de 50 para arriba, ¿no? Pero para fines de dolor de cabeza, más de 50 años están y que sean dolores de cabeza ya no característicos de que ha tenido el paciente, nos debe poner en alerta de algo más grave, ¿no? Porque ahí es el pico de incidencia de enfermedad vascular cerebral, ¿no? Entonces, arriba de los 50 años, bandera roja. Si ustedes tienen un paciente que tiene dolores de cabeza de toda su vida y viene a consulta con más de 50 años y sigue con los mismos dolores de cabeza, no sería bandera roja. Es un dolor de cabeza diferente, ¿no? Y puede ser uno o cualquiera de estos o todos, ¿no? Lo que les digo, que una de las veces que su cambio de dolor, su dolor de cabeza que tenía antes cambie de patrón, ¿no? O sea, está modificándose. Que tenga cambios posturales, ¿no? Que se agache y duele mucho más, ¿no? O que el dolor de cabeza se precipitó debido a una maniobra de Valsalva o esfuerzo físico, ¿no? Era alguien que está sin dolor de cabeza, carga un garrafón de agua y le viene un dolor de cabeza súbito en la cabeza, ¿no? Está evacuando, hace un esfuerzo de Valsalva para evacuar y le viene el dolor de cabeza, ¿no? En una actividad de ese tipo, ahí hay que pensar mal y es una bandera roja. O si a la hora de que ustedes los pongan al fondo de ojo, ven edema de papila, ¿no? Sería otra bandera. Entonces, de ahí viene esta neumotecnia, ¿no? Básica, sí, es algo muy obvio, pero es bueno tenerlo en cuenta, ¿no? Y en los servicios de urgencias trabajan mucho con esto. Entonces, dentro de esto, si ustedes se fijan que el dolor de cabeza llega a su máximo en menos de un minuto y sea muy intenso, se conoce como cefalea en trueno, ¿no? Y sería un dolor muy intenso y cuando es el típico dolor de trueno, pues llega a su máximo en un minuto y no dura más de 5, ¿no? Pero pues habitualmente cuando es por un evento vascular, pues los síntomas siguen, ¿no? Aquí ustedes, ¿qué estudio están viendo? Es una resonancia. Una tomografía. Es tomografía, ¿no? Porque se ven los huesos, se ven hiperdensos, ¿no? Entonces ya desde aquí ya sabemos que la resonancia no se ve así. Entonces esto es tomografía, ¿no? Y la tomografía es muy buena para ver sangre, es superior que la resonancia, ¿no? Entonces es un muy buen estudio en urgencias. Si yo tengo cefalea en trueno en un paciente, pues le hago una tomografía, me toma 5 minutos, ¿no? Y es más económico, ¿no? Y bueno, vean en este paciente, bueno, obviamente tuvo mucho más este paciente que una cefalea en trueno, ¿no? A lo mejor cuando empezó el evento tuvo eso, pero después llegó en coma, ¿no? Si ven esto, esta lesión hiperdensa, ¿la ven? Sí. Y estos son los ventrículos, ¿no? Y también ven cómo tiene un nivel hiperdenso. Sí. Primero que nada, ¿ven los ventrículos normales o los ven más grandes? Más grandes, ¿no? Aumentados. Entonces, este paciente ya tiene hidrocefalia, ¿no? No tengo todo el estudio, pero ya sé que tiene hidrocefalia y tiene sangre intraventricular, ¿no? Y como la sangre en el líquido cefalorraquídeo no hace coágulos y pesa más que el líquido, pues si estoy acostado se va hacia la parte más baja.
y por eso se ve como un nivel de sangre. Y luego vean esta lesión, esta estructura que es. El hipotálamo, ¿no? Es el mesencéfalo. Entonces tiene una hemorragia en el mesencéfalo. Obviamente pues se murió este paciente, ¿no? Pero este es el tipo de eventos graves, ¿no? O sea, estamos hablando de cosas graves, ¿no? Entonces, esta es una hemorragia parenquimatosa y con apertura al sistema ventricular. Y fue tan violenta que destruyó prácticamente el mesencéfalo, ¿no? Evidentemente, el paciente llega vivo, pero estaba ya para fines prácticos irrescatable, ¿no? Va a fallecer. Aquí otra vez tiene, ¿no? El SNOP 4, ¿no? Que es síntomas sistémicos, síntomas neurológicos, inicio mayores de 50, inicio súbito, la cefalea en trueno, ¿no? Son las primeras letras, ¿no? Y ya las 4P, ¿no? Pues edema de papila, cambios posturales, si es precipitado o progresivo, ¿no? Pues básicamente cambios en el patrón de presentación, ¿no? ¿Sí les queda claro? Esto, acuérdense, les va a servir toda su vida, ¿no? Les va a servir y no importa la especialidad que hagan, esto es útil. ¿Sí? Sí, Doc, sí. Sí. Muy bien. Entonces, bueno, hasta aquí pues ya vimos toda la introducción y vimos un poquito de la cefalea en urgencia, ¿no? Cuando debo poner bandera roja a un paciente y decir, te interno, te estudio, etcétera, ¿no? Ahora vamos a empezar con la migraña, ¿no? La migraña, les digo, es el tema más importante de la clase de cefaleas porque es la más incapacitante de las cefaleas primarias y la más frecuente, o sea, cumple esos dos requisitos, es la más incapacitante y la más frecuente de las incapacitantes, porque la más frecuente de todas es la cefalea tensional. Y la cefalea tensional, les digo, con muchos es la más frecuente, pero no es incapacitante ni tiene tanto impacto en la vida cotidiana del paciente, ni tanto impacto económico, ¿no? Entonces, la migraña en sí, sí es más incapacitante y nos interesa pues abordar primero este tema y que ustedes lo conozcan muy bien porque es de diagnóstico diferencial. Entonces, la migraña lo tenemos que ver como todo dolor de cabeza, es un trastorno neuropsicológico, ¿no? Entonces, acuérdense, cuando yo digo neuropsicológico, quiere decir que sí es una enfermedad neurológica, sí tiene un fondo neurológico, pero las emociones, los estados psicológicos, lo pueden hacer que varíe en su presentación. Complejo, sí, evidentemente, ¿no? Caracterizado por dolor de cabeza, es su síntoma principal. Es crónico, o sea, no es de un solo evento. Yo no diagnostico migraña con un evento, tiene que tener varios, ¿no? Unilateral, habitualmente, pulsátil, por su componente vascular, pero todo esto es, cada paciente puede o no, les digo, un paciente a veces no me dice que es pulsátil, él no sabe qué es, ¿no? Generalmente es un dolor incapacitante, episódico, o sea, se presenta en ataques, ¿no? Y que se va a empezar por lo general en la infancia y la adolescencia y luego su frecuencia va a disminuir con la edad. Es más frecuente en mujeres y puede tener un patrón familiar. Todo esto sería la definición. Y básicamente hay dos grandes grupos, las que tienen aura y las que tienen, las con aura y sin aura, ¿no? Las que tienen aura, que son el 10% de los casos, la conocemos como migraña clásica en la terminología antigua. Ya no se usa, ¿no? Ya nadie dice tiene una migraña clásica, pero si ustedes lo llegan a escuchar ya saben que es la que tiene aura. Y la migraña común, que es la más frecuente, pues por eso le dicen común. Entonces, ¿sí les queda claro las características de la migraña? Sí, Doc. Sí, Doc. Sí. Los dos grandes grupos que tenemos que conocer, ¿no? Entonces, acuérdense, trastorno neuropsicológico complejo, pulsátil, unilateral, aunque hay variantes de todo eso, ¿no? Incapacitante el dolor, que puede tener o no síntomas que lo precipiten, episódico, es decir, da en ataques y entre los ataques no tengo dolor, ¿no? Y que generalmente se presenta en la adolescencia y aumenta hasta los 20, 30 años y luego va disminuyendo. ¿Alguien tiene un dolor de cabeza que se parezca a esto? Sí, yo. Sí, ¿no? Debe haber varios, ¿no? Que lo tengan, ¿no? Por dos, yo también. Históricamente.
Sí, ¿no? Y cuando entren al internado, que empiecen los desvelos, es posible que tengan más eventos de dolor, ¿no? O sea, les digo, las etapas de vida y de estrés lo van haciendo variar, ¿no? Alguno de los que dijo que lo tiene la forma clásica, ¿no? Todos son la forma común. Al parecer sí. Sí, eso parece. Eventualmente pueden de repente tener una clásica, ¿eh? Lo van a notar porque ven luces o ahorita van a ver bien las características. Entonces, bueno, la estadística es muy variable, ¿eh? Depende dónde, dónde lo lean, ¿no? Y dónde se vea la estadística. Generalmente tenemos más información de otros países, pero bueno, en México se hicieron algunos estudios y más o menos se vio que el 11% de la población adulta y de más de 15 años tiene migraña, ¿no? Y lo que sí es muy común en cualquier país es que el 90% son sin aura y el 10% son con aura. Pero estamos hablando de números pues, muy grandes, ¿no? De la población, ¿no? Si aquí en México decimos que somos 60 millones de adultos, ¿no? Un poco más a lo mejor, pues estamos hablando de unos 6, 7 millones de pacientes, ¿no? De los cuales unos 600,000 ya son así. Entonces, es muchos pacientes, ¿no? La relación de mujer a hombre es más o menos 3 mujeres por cada hombre, ¿no? Es decir, es más frecuente mujeres, pero los hombres también son afectados, ¿no? Y la mayoría de los casos se va a presentar o va a debutar el dolor de cabeza entre los 15 y los 35 años de edad, ¿no? Es decir, que es del adolescente y el adulto joven, la mayoría debuta ahí, ¿no? En promedio en México, en este estudio se vio que había 23 ataques por año, ¿no? En promedio. Quiere decir que algunos tenían un ataque cada 6 meses y otros 2 ataques por semana, ¿no? Si estamos hablando de un promedio de 23 ataques por año, serían 2 por mes, ¿no? La duración de una crisis en este estudio, les digo, fue de 18 horas y los casos con aura, la mayoría sí tenía un fondo familiar, ¿no? Es interesante ver que muchos no han recibido una buena atención a pesar de ser un dolor incapacitante, ¿no? Entonces, aquí pues tienen una opción de tratamiento y de trabajo, ¿no? Todos. En estas gráficas, uno es de la incidencia y otro es la prevalencia de acuerdo a la edad y el sexo, ¿no? Entonces, vean cómo, de acuerdo a la incidencia, ¿no? Por cada 1,000 habitantes y por año, ¿no? Y la edad, pueden ir viendo cómo va aumentando en las mujeres, ¿no? Y en los hombres, ¿no? La incidencia de casos, sobre todo desde los 10 hasta los 25 años, son en la mayoría de la presentación, ¿no? Y la prevalencia, pues ya después de que empezó, pues se prolonga más tiempo, ¿no? En la población, ¿no? La curva lineal serían las mujeres, ¿no? Como en los grupos de edad, pues más o menos el 20, un poco más por ciento de la población de mujeres entre los 25 y los 50 años de edad, entre el 15 y el 20% ya padecen de migraña, ¿no? Y en los hombres, pues es menos frecuente, ¿no? Pero de todas formas se mantiene muy estable la curva. Y ya después de los 55 años de edad, en los dos grupos de edad empieza a disminuir, ¿no? A lo mejor eran migrañosos, pero ya normalmente en las gentes mayores tiende a disminuir la prevalencia, ¿eh? La incidencia pues obedece a esto, ¿no? O sea, es al momento que se presenta y luego la población que lo tiene, ¿no? Entonces es interesante ver, ¿no? Cómo se presenta en el adulto joven y adolescente y luego se sostiene sobre todo en la etapa adulta de la población, donde más casos hay y pues siempre hay un poco más en mujeres, ¿no? Ahora, yo para hacer un diagnóstico de migraña, pues tengo que apegarme a criterios diagnóstico, ¿no? Es decir, yo sí voy a decir, bueno, sí tiene migraña, pero no porque creo que tiene migraña. Me apego a criterios diagnóstico para definir si sí es una migraña o no. Y si yo tengo un caso de migraña con aura, que les digo 10% de los casos, voy a seguir estos criterios. El primero es que por lo menos haya tenido 2 ataques, ¿no? Es decir, en la primer ataque yo no diagnostico migraña, lo puedo poner como probable, ¿no?
pero necesito que por lo menos lo haya padecido 2 veces para que yo ya diga que sí es con aura y que es una migraña, ¿no? Y luego que el dolor de cabeza tenga estas características, ¿no? Por lo menos 2 o más características. Que dure de 4 a 72 horas, eso es un requisito indispensable. No hay migrañas de 3 horas, ¿no? La migraña debe durar 4 horas o más y nunca dura más de 3 días, salvo en casos complicados. ¿Sí les queda claro la duración de la migraña? Sí, doctor. Ahora, que sea un dolor unilateral, que sea pulsátil, les digo 2 o más de estos, ¿no? Que sea unilateral, pulsátil, de moderada a severa y una característica interesante, aumenta con la actividad física. Es decir, si yo quiero estar con migraña y seguir haciendo mi vida y subir escaleras, ir para acá y para allá o hacer deporte, no voy a poder porque me va a doler más. Esa es una de sus características, ¿no? Normalmente que lo tiene, pues se acuesta, se siente y deja su actividad, ¿no? Entonces, por lo menos 2 o más de estas, ¿no? Y con respecto al aura, que es su característica principal, son síntomas neurológicos focales que pueden ser, focales quiere decir en un solo sitio, ¿no? Y que se pueden suceder y remiten completamente. Es decir, yo puedo empezar con un síntoma y luego otro, o sea, se sucede uno con otro, pero todo el cortejo de síntomas focales no duran más de 1 hora. Normalmente duran de entre 20 y 40 minutos cuando mucho, ¿no? El aura debe tener una duración de 40 a 60 minutos como máximo. Si dura más de 60 minutos, yo ya lo considero como una complicación, o no es un aura, es otra cosa, ¿no? Es un infarto, es otra cosa, ¿no? Y si dura menos de 5 minutos también es raro, también debería pensar en alguna variante o complicación. Entonces, síntomas neurológicos que me van a durar de 5 a 60 minutos. Eso es lo que dura una hora normalmente y la mayoría de las auras duran 20 minutos. Y las auras clásicas son por alteraciones visuales homónimas, sobre todo luces o rayas, ¿no? Que yo voy a estar viendo. Cuando yo veo, el aura lo puede describir el paciente como lo más frecuente, como que ve manchas que le están corriendo, ¿no? Pueden ser de un solo lado, si es homónima, o del otro lado, ¿no? O puede ver como rayas de luz, ¿no? Y esas rayas de luz se pueden ir ampliando a lo largo del campo y en la visión central no ver bien, ¿no? O de plano, ver estrellas, etcétera, ¿no? O sea, ver lucecitas. Y puede haber otros tipos de auras, ¿no? Pueden ser debilidad del hemicuerpo, ¿no? Debilidad facial, cambios del lenguaje, afasia, pueden haber distintas y pudiera empezar con un síntoma e ir cambiando a uno y al otro. O sea, empiezo con el problema visual y de ahí se va trasladando a una hemiparesia, luego un trastorno del lenguaje y luego se quitan todas. Habitualmente el aura precede al dolor de cabeza, pero no siempre, no siempre, ¿sí? Y bueno, en el último requisito, o sea, ya vimos que mínimo 2 ataques, que dure 4 a 72 horas con estas características y que el aura tenga estas características, ¿no? Y el último requisito es que yo le haya hecho algún estudio y que sea normal, o una tomografía o una resonancia, y ya le descarté que tenga algo. O sea, un criterio diagnóstico es una tomografía o resonancia normal. ¿Les queda claro cómo diagnosticar la migraña con aura? Sí, doctor. Entonces, Parece que sí. si me llega un paciente con todas estas características, ¿no? Pues yo tengo que hacer una tomografía y la tomografía debe salir normal para hacerle yo diagnóstico, ¿no? Es un criterio diagnóstico, ¿no? Aquí vean, dentro de las auras, yo les describía que hay algunas que son como rayos de luz, ¿no? Y que a medida que se van ampliando, se va viendo el campo visual disminuido o borroso en el centro, ¿no? Estas rayas o como rayos que son de colores se llaman rayas de Lashley, ¿no? Y es una forma de migraña con aura. El punto es que esta sucede, sí hay muchos pacientes que lo tienen. Empieza en la parte central y se va ampliando y a medida que se va ampliando, les digo, la parte central ya no ven bien, ¿no? Después de 1 hora todo está claro, ¿eh? Ya ven bien y todo, pero ya les duele la cabeza. Esto se va ampliando y va avanzando hasta abarcar todo el campo visual de la persona. Y generalmente es homónima de un lado, es decir, nasal de un lado y temporal del otro, ¿no? O ya sea derecho o izquierdo.
y me lleva a pensar que el problema empezó en la corteza cerebral a nivel occipital. Este es un artista, ¿no? Evidentemente es una pintura, pero es muy seguro que este artista entendió perfectamente qué quería transmitir y él padecía de esto, ¿no? Porque si no, es muy difícil para el que nunca lo ha tenido entender bien lo que está percibiendo el paciente, pero afortunadamente los artistas tienen esa capacidad, ¿no? O sea, en el arte nos pueden transmitir todo eso, ¿no? Emociones, sentimientos. Y este artista en particular tuvo toda la capacidad para ejemplificar qué es lo que le pasa cuando tiene su aura de migraña, ¿no? Y es exactamente así, ¿eh? ¿Sí, sí les queda claro? Esta es una forma, ¿eh? Lo van a ver y otras veces el paciente dice que ve luces, ve rayas, ve manchas, etcétera, ¿no? Cuando ve manchas decimos que tiene escotoma, cuando ve luces decimos que es fotopsia o escotoma centellante o lluvia de estrellas. Si yo tengo un paciente así, pues el diagnóstico es más fácil, ¿no? ¿Sí les queda claro? Sí, doctor. Sí, doc. Sí, Ahora, Sí, doctor. la migraña sin aura, la mayoría de los casos, ¿no? Por lo menos que el paciente haya tenido 5 ataques. ¿Por qué pido más ataques aquí que en la otra? Pues porque en la otra la misma aura me ayuda a hacer el diagnóstico, ¿no? Pero aquí pues no tengo el aura, entonces le pido que por lo menos haya tenido 5 ataques previos. Es decir, si tiene 3 o 4 eventos de dolor, digo, probable migraña, pero no me consta, ¿no? Que tenga la misma duración, ¿no? Que el dolor de cabeza sea de las mismas características, unilateral, pulsátil, de moderado a severo y que aumenta con la actividad física. O sea, hasta ahí vamos bastante parecido, nada más que son 5 ataques, ¿no? Y aquí no tiene aura el paciente. El dolor puede aumentar, el dolor puede tener una o más de estas características. Fotofobia, fonofobia, náusea o vómito. Una o más, ¿no? Entonces, mínimo 5 ataques, duran entre 4 horas hasta 3 días. No, la duración de 3 días no quiere decir que está despierto el paciente, ¿eh? Se puede dormir y despierta con dolores el mismo ataque. Y que tenga por lo menos pulsátil, unilateral, que lo aumente, que sea de moderado a severo, o sea, nunca son dolores leves, ¿no? Y que aumente con actividad física. Y aquí otras características del dolor. Típicamente el paciente con migraña le molesta la luz, ¿sí? Fotofobia, le molesta el ruido, fonofobia, o tiene náusea, ¿no? Esto también lo tiene el paciente con migraña con aura, ¿no? Pero como el aura es tan importante, no lo necesitamos para hacer diagnóstico, ¿no? Aquí sí, ¿no? Que por lo menos tenga uno de estos. Y el último requisito es lo mismo que el anterior, que yo haga estudios, ¿no? Que me descarten otras causas de dolor de cabeza. O sea, una tomografía o resonancia. ¿Les queda claro? sí, doctor. Sí, doctor. Sí, Muy claro. Sí, doctor. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a ver cómo es un ataque de migraña, ¿no? Ya vimos, ¿no? El aura, sin aura y los criterios diagnósticos. Ahora vamos a ver cómo se comporta un paciente que va a tener un ataque de migraña. Hay una etapa prodrómica, una etapa con aura, una etapa de dolor y una etapa de convalecencia, ¿no? O cuando ya se está recuperando. La etapa prodrómica son síntomas que van a preceder incluso al aura 1 o 2 días antes, ¿no? O unas horas antes. Y son síntomas muy variables, ¿no? De trastornos del estado de ánimo, hiperosmia, polidipsia, etcétera, ¿no? Nos hablan de problemas como que va empezando a tener un problema neurológico, pero es muy sutil, puede tener tristeza. Generalmente habla del hipotálamo, ¿no? Que está como afectándose el hipotálamo y por eso mucho de la fisiopatología de la migraña nos hace pensar que empieza en el hipotálamo el problema. Luego, ahora sí, propiamente lo que sería, si tiene aura que dura de 5 a 60 minutos, la mayoría 20, ¿no? Y ya propiamente el dolor de cabeza, que ya estamos hablando de sus características, ¿no? Y cuando termina el dolor de cabeza, el paciente, pues es un dolor de cabeza muy intenso y cuando termina, si estuvo con vómito y todo, puede pasar un día o dos en rehidratarse, en sentirse bien, o le puede quedar alodinia, o puede estar confuso, y es la etapa de convalecencia, ¿no? Y puede durar de horas hasta un día, ¿no? Entonces, todo esto es un ataque de migraña, ¿no? Lo que nosotros vemos, o lo que se queja el paciente es el dolor de cabeza y a veces el aura, ¿no? Pero desde aquí empezó el dolor, y ya aquí ya estaba empezando, ¿no? Ya vemos la etapa de dolor, pero desde aquí está empezando, ¿no? Entonces, si se fijan, es todo un evento, ¿no? O sea, no es nada más un ratito de dolor, es todo un evento.
Ahora vamos a ver cada etapa, ¿no? La etapa prodrómica. Les digo, es tan importante el tema que ustedes lo tienen que conocer bien, ¿no? Entonces, el pródromo yo puedo tener síntomas horas o días antes, ¿no? Y se caracteriza, les digo, por datos como hipotalámicos, ¿no? Entonces puede haber cambios en el estado de ánimo, estar exacerbadamente eufórico, hipomaníaco, muy alegre, ¿no? Incluso hay pacientes con migraña que ya saben que si están así, pues que como que les va a dar el dolor de cabeza pronto, ¿no? O depresivo o irritable, etcétera, ¿no? Cansancio excesivo, disminución o aumento de apetito, retención de líquidos. La hiperosmia es un síntoma muy característico, ¿no? No es que no esté el olor existe, ¿no? Pero detecta a alguien que está fumando fuera del salón. Llega a la gasolinería y siente penetrante el olor a gasolina, ¿no? Etcétera, ¿no? Percibe el olor a café a mucha distancia y nadie más lo detecta, ¿no? Entonces tiene la misma hiperosmia sería una parte de la etapa prodrómica, ¿no? ¿Sí les queda claro esto? Sí, doctor. Sí. Sí. Pasando la etapa de pródromos, si el paciente es una migraña con aura,